Entre los parásitos humanos, los gusanos, formalmente llamados helmintos, son particularmente difíciles de combatir para nuestro cuerpo. Junto con su repertorio de mecanismos de evasión, el pequeño detalle de tener un tamaño mucho mayor que cualquier célula inmune impide que puedan ser fagocitados. En este video veremos uno de los gusanos que más comúnmente infectan al hígado tanto del ganado, animales silvestres, como de los humanos, cómo es que estos entran a nuestro cuerpo y qué podemos hacer para eliminarlos y evitarlos, pues sus daños pueden ser irreversibles. En el hígado de los desafortunados huéspedes reside un parásito con una forma muy particular llamada foliácea, por su parecido con una hoja de árbol llamado Fasciola hepática, o su prima grande pero menos común, Fasciola gigantica, pertenecientes al filo de los platyhelmintes, a donde también pertenecen gusanos como la Atenia o solitaria y muchos otros gusanos de forma plana y usualmente hermafroditas con algunas excepciones. Y más específicamente, las fasciolas pertenecen a la clase Trematode, nombre que literalmente significa gusanos con agujeros, los cuales hacen honor a su nombre al contar con su propia clasificación según el número y posición de los mismos. En el gusano que nos interesa hoy se pueden observar dos ventosas, la ventosa oral o anterior, por la cual se alimenta de líquidos, que se posiciona justo en el extremo de un cono cefálico, siendo las fasciolas los únicos tremátodos con este cono, y otra ventosa posterior o acetábulo, cuya única función es la de fungir como órgano de fijación. Otros órganos importantes son las glándulas vitelinas que producen vitelo, usado en la formación de los huevos, un único ovario ramificado, y dos testículos ramificados posteriores al ovario, además de un sistema digestivo incompleto, que termina en un par de ciegos intestinales. Los desechos son recolectados por un sistema de células en flama, que los deposita en canales excretores y finalmente salen por la vejiga excretora. Al llegar el momento de reproducirse, los espermatozoides se movilizan desde cualquier testículo mediante un vaso deferente hasta el cirro, que en principio se encuentra en su propia bolsa del cirro, que comparte con glándulas prostáticas. Pero una vez un gusano adulto se encuentre con otro, el cirro saldrá de la bolsa de un ejemplar para introducirse en el metratermo de otro con el objetivo de transferir espermatozoides, los cuales se moverán por el útero hasta la espermoteca. Para formar huevos se juntan en el ootipo tanto espermatozoides, vitelo y ovocitos. Una vez formados se almacenan en el útero hasta la ovoposición. Con la ovoposición empieza un nuevo ciclo de vida. Estos huevos son operculados y no contienen embrión. Miden 140 por 75 micrómetros, pero son incapaces de parasitar nuevos mamíferos de esta forma. En cambio, salen por las heces del huésped, en este caso llamado definitivo, y deben caer en agua dulce templada a unos 22 grados Celsius en promedio, y permanecer ahí alrededor de 15 días. Esto forma el primer estadio larvario, que sale del huevo, una larva ciliada o miracidio de unos 128 por 25 micrómetros. Este no puede alimentarse y para evitar morir debe encontrar un caracol susceptible. En México se han descrito las especies Limnea attenuata, Limnea obrusa, Fossaria humilis, Fossaria cubensis y Limnea bulimoides. Mediante penetración activa, el miracidio se deshace de sus cilios, liberando un esporoquiste o esporocisto, un saco de 550 micrómetros con un extremo redondeado y otro cónico, lleno de masas germinales, que madura al llegar al hepatopáncreas del caracol. Forma dos generaciones sucesivas de otro estadio larvario llamado redia. Cada una se forma en 25 a 35 días según la temperatura del agua. Las redias vuelven a ser móviles, ya contienen un muy corto intestino y ambas ventosas, pero sobre todo masas de células germinales. La segunda generación de redias da lugar a cercarias, de la forma Furcocerca gymnocéfala. Esto significa que cuentan con una cola larga que les da la capacidad de moverse, y una cabeza con una porción anterior redondeada si está en reposo, o alargada si está activa. Y tan solo su cabeza mide 270 a 340 por 270 micrómetros, mientras que su cola puede llegar a medir hasta 700 micrómetros.
Estas cercarias escapan del caracol y nadan activamente hasta casi cualquier superficie, pero con una alta predilección por los tejidos vegetales, donde se enquistan formando metacercarias, resistentes a cualquier desinfectante o detergente que pueda utilizarse sobre el vegetal. Cuando un mamífero susceptible, como el humano, consume estas metacercarias en los vegetales o incluso en agua contaminada, es que se inicia la infección, siendo el vegetal más peligroso los berros, por tener la responsabilidad de la mayor cantidad de infecciones en humanos, pero con casos confirmados incluso por el consumo de lechugas que fueron regadas con agua contaminada con cercarias. Una vez que las metacercarias son expuestas a los procesos digestivos del estómago y el duodeno, la primera porción del intestino delgado, esta se desenquista, liberando adolescarias de 3 a 5 milímetros que enzimática y mecánicamente atraviesan la pared intestinal, migran hasta la cápsula de Gleason, la cobertura externa del hígado, que atraviesan finalmente llegando al parénquima hepático, donde se desplazan entre 2 y 3 meses y finalmente se establecen en los conductos biliares, maduran sexualmente y buscan otro espécimen para iniciar la reproducción sexual. En el caso de que no logren encontrar otro espécimen, recurren como último recurso a la autofecundación y finalmente reinician su ciclo de vida con la ovoposición. Estos huevos viajan por los conductos biliares hasta caer en el intestino. Esta infección, llamada fasciolasis, se divide en 3 etapas: la etapa aguda o invasiva, la etapa latente y la etapa obstructiva. En el caso de la etapa aguda, comprende desde la liberación de la adolescaria hasta su llegada al hígado. Puede ser letal solo en el caso del consumo de un gran inóculo inicial, causando hemoperitoneo, es decir, que el peritoneo es perforado en tantos puntos que causa la muerte. En cambio, si el inóculo consumido es menor, los síntomas siguen siendo causados tanto por la destrucción mecánica y enzimática del peritoneo y el hígado y las reacciones alérgicas que puedan estar relacionadas. Esta etapa puede durar entre 2 y 4 meses e incluye manifestaciones de fiebre, dolor abdominal difuso, pérdida del apetito, diarrea, meteorismo y urticaria. La siguiente fase, la fase latente, puede durar entre meses y años, comprendiendo la entrada del parásito a los conductos biliares hasta el inicio de la ovipostura. Puede pasar desapercibida al no presentar síntomas, pero en los casos donde sí se presentan, pueden aparecer molestias abdominales difusas en forma de cinturón y manifestaciones gastrointestinales variables. El único signo común en la gran mayoría de los casos es la eosinofilia, lo que significa que entre todos los leucocitos del paciente, entre un 10 y 90% de todos ellos serán eosinófilos sin ninguna otra explicación aparente. Finalmente, en la fase de estado u obstructiva, aparecen una tormenta de signos y síntomas que incluyen cólicos, dolor alrededor del estómago, intolerancia a alimentos ricos en grasa, náuseas, prurito generalizado y un patrón de dolor que inicia en el cuadrante superior derecho del cuerpo con una irradiación al hombro derecho. Lamentablemente, estos son los mismos síntomas que se presentan en colangitis, colecistitis y colelitiasis que no tengan que ver con el parásito, por lo que el diagnóstico que se haya realizado sin apoyo de estudios inmunológicos o parasitoscópicos corren el riesgo de pasar por alto esta infección. Si la infección no es tratada, aparece un engrosamiento y cicatrización de los conductos biliares, llamada fibrosis periductal, y litiasis en los conductos obstruidos y en la vesícula biliar, que también puede contener sangre mezclada con bilis y restos de fibrina. El diagnóstico de esta enfermedad es un reto para el médico, pues todos sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades y detectarlo de forma definitiva requiere de uno de 2 posibles enfoques: un examen coproparasitoscópico de concentración por sedimentación, donde a partir de una muestra de heces se concentran las posibles estructuras parasitarias, incluyendo los huevos de fasciolas, que deberán ser observados en preparaciones frescas al microscopio. Alternativamente, pueden realizarse estudios inmunológicos del suero del paciente, como fijación de complemento, microaglutinación indirecta, inmunofluorescencia, contrainmunoelectroforesis y ELISA, o estudios inmunológicos a partir de antígenos en heces o coproantígenos. Si bien existen algunos fármacos efectivos y probados para el tratamiento de esta enfermedad en humanos, como la emetina, vitionol y con algunas dudas el parciquantel,
Estos no forman parte del cuadro básico de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en mi personal experiencia intentarán tratarla con metronidazol. Y si bien algunos reportes de caso demuestran que fue posible tratar la enfermedad exitosamente con este fármaco, el tratamiento fue largo, y este fármaco no es reconocido como una opción adecuada para el tratamiento de esta enfermedad por ninguna institución. Y en cuanto a los desparasitantes de libre venta, no se ha podido demostrar que ninguno de sus componentes activos sean efectivos en el tratamiento, pero ya existe el antecedente del tratamiento efectivo con albendazol en el ganado. Sin embargo, aún está en investigación su efectividad en humanos, en los que aún así requeriría un tratamiento a largo plazo y no en una sola toma. Por todo lo anterior, el mejor acercamiento es la prevención. Nunca deben consumirse plantas acuáticas, en especial los berros, sin un periodo de cocción. La CDC recomienda que ésta llegue al menos a 71 grados Celsius, no solo para este, sino para todos los parásitos. Pero cualquier método de cocción en parrillas, aceite o agua hirviendo superan esta temperatura. En el caso de plantas regadas con aguas negras, grises o tratadas, estas siempre deberán cocinarse o en su defecto no consumirse, pues ningún desinfectante afecta a las metacercarias. Para controlar estos parásitos en el ganado, también se llega a recomendar, con un previo estudio de impacto ambiental, controlar la proliferación de caracoles. En épocas de lluvia, esparciendo molusquicidas como el sulfato de cobre en las praderas donde habita el ganado. Y finalmente, realizar estudios preventivos sobre el ganado para tratar oportunamente cualquier infección y así evitar que pueda expandirse a los humanos.